Bueno, habíamos visto anteriormente cómo crear una API RESTful con Sales. Ahora vamos a ver cómo integrar a Monjo y cómo crear formularios para crear nuestros usuarios. Entonces, lo primero que debemos hacer es abrir el proyecto y dentro de los directorios nos meteremos al de config y ubicaremos una carpeta que se llama Connections. Aquí en Connections vamos a ver todas las conexiones disponibles con las cuales vamos a poder integrar a Sales. En este caso lo vamos a integrar con Monjo. Ya deben tener Monjo instalado en sus computadores. Entonces simplemente dice el nombre del adaptador, el host, el puerto, ¿cierto? Y la base de datos que van a usar. Yo en mi caso voy a usar Sales, Tuto se llama, ¿cierto? Y ya luego simplemente vamos a este archivo models y le colocamos aquí en conexión cuál es el tipo de conexión que vamos a usar. En este caso yo voy a usar Monjo, ¿cierto? Porque Monjo es el mismo nombre de la conexión que creé aquí en los connections, ¿cierto? Ustedes pueden usar MySQL o otra de las bases de datos. Lo único que tienen que hacer es igual cambiar el nombre, dejar el nombre y poner las cosas de la conexión, las configuraciones, ir al archivo models y aquí establecer el nombre de esa conexión. Luego vamos a ver un campo que es el migrate, ¿cierto? Que está como alter, lo cual le va a indicar a Sales que lo que va a hacer es conservar los datos que vamos guardando en la base de datos para que no lo borre. Hay otras opciones. Se pueden ingresar a esta página, a la documentación del ORM, ¿cierto? Para que vean cuál más pueden usar. Estas conexiones ORM, este framework Sales también implementa otros framework ORM que va a mapear los objetos a la base de datos por nosotros. No tendremos que hacer ninguna configuración adicional para que estos queden guardados. Una vez colocan esto, simplemente vamos a ir al código dentro de nuestro del directorio de nuestro proyecto. Vamos a instalar eh, el módulo para poder que Sales guarde en la base de datos. En este caso el que utilizaremos es Sales-Monjo, ¿cierto? Le damos --save para que Sales guarde esto en el packet JSON. El packet JSON es como un manifest o un archivo de configuración. Cada vez que nos bajemos el programa desde otro servidor en otro computador y lo instalemos en una carpeta o lo clonemos de un repositorio, simplemente tendremos que darle npm install y él va a descargar todos los módulos que estén aquí en dependencies. Entonces recuerden --save para que estos archivos, este módulo de extensión de Sales quede guardado. Si lo ven, acaba de quedar aquí, es el 0.10.4 de la versión. Bueno, entonces vamos a ver qué teníamos en el usuario. Te estábamos pidiendo un nombre, un apellido, perdón que está mal escrito, un nombre de usuario y un email, ¿cierto? Pedíamos esto y simplemente tendríamos un controlador vacío que es el que se encarga de crear, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a crear una serie de acciones con las cuales le vamos a dar vida a nuestro formulario. Vamos a ir al archivo de ruteo, ¿cierto? Para ver qué rutas tenemos. Tenemos que la ruta slash redirecciona a la vista index, ¿cierto? Y la vista está redireccionando a vista, ¿cierto? Voy a borrar esto porque no me interesa esta última y voy a crear una nueva. Cuando se haga en user, ¿cierto? Cuando alguien acceda a la URL en user slash sigin, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poder al controlador para que redireccione todas estas eh, peticiones al controlador, ¿cierto? Entonces déjeme copiar esta línea acá, qué pena. Entonces le vamos a decir que el controlador encargado de hacer el user control y que la acción va a ser new, ¿cierto? Lo que esto quiere decir es que cuando alguien entre a nuestra URL en slash user sigin, le va a pasar, le va a pasar el mando al controlador user controller y va a llamar el action new, ¿cierto? Guardamos y nos vamos a ir a un archivo que se llama el blueprints. Aquí en el blueprints lo que hay es unas configuraciones globales de la aplicación. Vamos a encontrar comentada una línea que dice actions true, ¿cierto? La descomentamos. Vamos a descomentar también la de rest, los shortcuts
y la del prefijo la vamos a dejar así por el momento. La de populate y la de autobash la vamos a ver todas más tarde. Guardamos y nos vamos a ir al user controller. Este es nuestro controlador. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear simplemente acciones. Vamos a crear la acción new, ¿cierto? Y le vamos a decir que esa acción va a ser igual a una función. ¿Y qué va a recibir nuestra función? Va a recibir una petición y un response, ¿cierto? Donde vamos a responder y simplemente le vamos a dar response.view, ¿cierto? Que vuelva a la vista, y la vista que vamos a devolver va a ser una que va a estar guardada en la carpeta user, slash se va a llamar singing form, ¿cierto? Guardamos y vamos a crear esta ruta, esta vista. Estamos en la parte del controlador. Cuando alguien se meta a la URL slash singin, como habíamos dicho, va a venir a esta acción new, ¿cierto? Se le va a dar el poder al controlador y este lo va a redireccionar a la acción new. Ustedes pueden cambiar el nombre de la acción como quieran y simplemente es que pongan aquí el nuevo nombre que le dan, y al igual en el controlador. Hagamos un console.log para que veamos. Entrar al formulario de registro. Punto y coma. Y ahora sí vamos a crear la view, ¿cierto? Nos ponemos aquí en views. Qué pena. Le damos clic derecho. New folder. Vamos a crear la carpeta user. Y dentro de la carpeta user vamos a crear un nuevo archivo, ¿cierto? Va a ser un formulario. Simplemente lo metemos en un div. Damos div slash, ¿cierto? Como ya sabemos, las vistas que creemos tienen que ser de formato JS, entonces le vamos a dar el nombre de singin EJS, ¿cierto? La clase va a ser igual a un container. Vamos a usar Bootstrap para nuestras vistas, ¿cierto? Como CSS. Entonces para esto simplemente tenemos que bajarnos Bootstrap desde la página y lo vamos a tirar a la carpeta de assets, ¿cierto? Aquí en assets, en los JS vamos a tirar los bootstraps y el jQuery, y en los styles, como ya veíamos, lo que vamos a hacer es que también vamos a tirar los CSS. El jQuery es un archivo, entonces este archivo debe ser cargado antes. Entonces vamos a meter este archivo para que lo cargue primero que el Bootstrap. Simplemente vamos a Assets en nuestro proyecto y arrastramos el jQuery a Dependencies, y él lo que va a hacer es que primero va a cargar todo lo que esté en esta carpeta. Ahora sí vamos a crear nuestro formulario, ¿cierto? Simplemente le damos for, va a ser una for, el action, entonces el action va a ser user, perdón, slash create, ¿cierto? El método va a ser post para que esto vaya encriptado en la URL, y la clase del formulario va a ser un form singin. Ahora simplemente vamos a empezar a crear labels and inputs, ¿cierto? Este label lo que va a decir es username, label. Recordemos que es lo que tenemos en usuario. Tenemos nombre, apellido, username, mail, ¿cierto? Entonces singin, ¿cierto? Entonces username, primero que el username tenemos el name. Entonces el label, déjenme que tengo un error acá. Entonces este es el label, lo que va a tener es el name. Entonces le va a decir, bueno, ingresamos el nombre. Traigámonos esta para que se guarde esta. El tipo del input va a ser text, el nombre va a ser name, ¿cierto? Tiene que ser el nombre de la propiedad del modelo, ¿cierto? En ese caso tiene que ser name, last name, username y email respectivamente. Si le cogen otro no lo vamos a poder enviar de manera correcta en los parámetros de la petición que se haga. Entonces acá le vamos a dar el value, no va a ser ninguno, ¿cierto?
y le vamos a decir que es required para que nuestros navegadores lo validen. Vamos a hacer lo mismo para last name, el username, ¿cierto? Entonces acá simplemente le vamos a dar last name, otra vez le damos last name, ¿cierto? El nombre va a ser el last name, también va a ser de este. Vamos a usar el username y el email. Todavía no nos vamos a meter con la parte de contraseñas, esto lo haremos más adelante. Copiamos esta última parte, ¿cierto? Le damos username y por último el email, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un input del tipo, va a ser el submit, que va a ser ese el botón, ¿cierto? Submit, ¿cierto? Vamos a insertar unos espacios. Esto nos está quedando fuera del for, tranquilos. BR, ¿cierto? Con BR lo que hacemos es añadimos un espacio. Simplemente abajo de esto le vamos a dar un poco de formato. Todo esto. La clase de nuestros inputs van a ser for control, ¿cierto? Vamos a copiar esta parte aquí para todos. Y el tipo del email va a ser el tipo email, ¿cierto? Ahora que ya tenemos la vista, simplemente singing for, verificamos que haya quedado bien. Acá le puse a la vista singing, como pueden ver, ustedes le tienen que poner el mismo nombre de la vista, ¿cierto? Singing, y ahora vamos a probar, ¿cierto? Ahora simplemente le tenemos que dar say leave. Por defecto él está en el localhost, en el puerto 1337. Entonces entramos a esta dirección, el 1337, ¿cierto? Esta es nuestra página de inicio, entonces acá simplemente entramos a user singin. No tenemos usuarios, qué pena. Y acá le haremos singin. Cierto, nos dice que no se puede volver la vista de user singin, entonces verificamos qué es lo que está pasando. Entonces sing in, quitamos el primer slash, que es lo que está malo. Tenemos que volver a tumbarlo. Lo vamos a subir, ¿cierto? Y aquí vemos ya nuestro formulario, tenemos un error. Simplemente para corregir este error y que se vea bien en el formulario tendremos que agregar otro espaciado como lo hicimos para el botón, ¿cierto? Antes de este container, ¿cierto? Vamos a agregar dos espacios para que nos coja bien la configuración del layout. Me voy a meter un segundo aquí a la página oficial de Bootstrap, también para mirar algo de los botones, en getbootstrap.com. Entramos, simplemente verificamos las clases de los diferentes botones, ¿cierto? Tenemos el default, el primario, el success. Vamos a usar el por default, que es bonito. Lo cogemos y le damos a este input, simplemente class botón, ¿cierto? Y miramos a ver cómo cambia. Aquí vemos que ya no lo cambia el primario y ya simplemente lo que necesitamos es otro espacio más, ¿cierto? Y aquí ya podríamos ingresar el nombre, el apellido, el username y el email, ¿cierto? Podemos ingresarlos, pero como no hemos creado el action create, se nos va a dar error, ¿cierto? Simplemente nos está diciendo, no se puede, el email debe ser un email, ¿cierto? Debe ser, la regla es que es requerido. Entonces ahora vamos a crear el action create en nuestro controlador para crear los diferentes usuarios, ¿cierto? Entonces vamos a crear uno nuevo, le damos coma debajo de este action, como si fuera un JSON. Lo creamos el action create, ¿cierto? Simplemente va a ser otra función. Vamos a recibir al igual un request y un response. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener todos
lo que necesitamos y lo vamos a guardar en un objeto de usuario, el cual va a tener un nombre, ¿cierto? En ese nombre lo que va a haber es, este nombre va a estar en los params, ¿cierto? Va a ser lo que se le pase como name, un last name, ¿cierto? Que va a ser lo que se le pase como last name, lo que viene del formulario con este nombre, que es con comas, perdón. Por eso les decía que es importante que le pongamos a los inputs el nombre adecuado, el username, ¿cierto? Rec.param es igual a username y el email que va a ser igual a rec.param email. So ya una vez este le vamos a decir que user create, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que va a crear un usuario, ¿cierto? Con lo que haya en user object y va a tener un callback cuando haya creado el usuario, ¿cierto? Que va a recibir un error y el usuario que se creó. Si hay error, ¿cierto? Simplemente lo que haremos es return next. Espérenme, verifico algo, qué pena. Yo verifico acá en el controlador el user, ¿cierto? User create. Si hay un error, simplemente redireccionamos la sección autenticada. Entonces ya simplemente vamos a retornar el next, pero vamos a hacer más bien un redirect. Punto, le vamos a decir que nos redireccione, ¿cierto? Déjenme verifico algo rápidamente. Oye, agregamos esta que user new y aquí ya vamos a ir al user.show. Y acá, perdón. Acá lo único que le vamos a decir es que nos va a redireccionar a user slash new, ¿cierto? Nos va a volver a redireccionar al action new. Y si no, simplemente nos va a redireccionar. Nos va a redireccionar a user, ¿cierto? Ahora tumbamos. Como vemos, él entró aquí cuando entramos a los formularios de registro. Nos está diciendo que name igual, ¿cierto? Porque es name dos puntos, tiene que ser en formato JSON. ¿Cierto? Ahora volvemos a entrar al formulario y simplemente vamos a escribir un nombre. Oscar Gallón, Oscar G7. Escribimos un email de la forma correcta. Y presionamos el botón, ¿cierto? Hubo como un error porque se nos redirigió otra vez a la acción de user new, ¿cierto? Entonces como no podemos observar los errores, entonces simplemente vamos a ver cuál fue el error, ¿cierto? Imprimimos el error en la consola, volvemos a tumbar, volvemos a subir
Volvemos y corremos, ¿cierto? Simplemente Oscar, Gallón, datos de prueba. Digo que lo envíe y él me está diciendo un atributo es inválido. Entonces me está diciendo que el email debe ser un objeto en vez de nulo. Cierto, voy a fijar qué está pasando de pronto aquí. Simplemente vamos a ir al usuario. Entonces está con la palabra email, cierto, el tipo de email es requerido. Vamos al formulario, verificamos qué está pasando. Estamos pasando el email como username, cierto, entonces él siempre lo va a tomar como vacío, como les decía. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si hacemos un cambio en la vista, no tenemos que limpiar volver a subir el proyecto. Esto simplemente la vista se actualiza automáticamente. Ahora sí le damos a enviar, cierto. Me sigue saliendo el mismo error. Creo que si nos va a tocar tumbarlo. Ahora sí, cierto, guardamos bien el hacer email, require, pues vuelvo y actualizo. Cierto, y ahora si dio, cierto, sino que le agregué una S de más, no es user sino user donde vamos a redireccionar. Simplemente es que le quiten acá, vamos a redireccionar a user. Y como vemos ya se insertó, el ID no es uno sino que está encriptado, lo que certifica que ya quedó en nuestra base de datos. Entonces si entramos digamos a Monjo, cierto, le decimos que nos muestre las bases de datos, vamos a usar sales tuto, cierto, y dentro de esta simplemente le vamos a dar de .user.find para que nos devuelva todos los registros, cierto, y vemos que está ingresado Oscar, está ingresado el email correctamente, cierto. Ya entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente registrar otro usuario con este nuevo cambio. Volvemos a tumbar, volvemos a subir la aplicación. Como les dije, tienen que redireccionar esa user. Y ahora vamos a ir a user slash in. Vamos a copiar otro nombre, Stephanie del Río. Cualquiera, ¿cierto? Simplemente estamos verificando. Y como ya vemos también si esto es Stephanie, entonces lo mismo si vamos a Monjo y buscamos, vamos a ver este nuevo objeto Stephanie, vamos a tener todo ya mapeado en nuestra base de datos correctamente. Eso fue todo por hoy. En el próximo tutorial vamos a hacer la forma correcta de mostrar estos registros y agregar digamos algunos errores, porque si ustedes ven cuando yo cometo algún error él simplemente me está redireccionando otra vez a esta página y no puedo ver digamos el error fácilmente. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy, que estén bien.